Bueno, hola, estamos acá nuevamente. El video de hoy va a tratar específicamente de la parte o los temas que nos habían quedado pendientes de la unidad de cognición. Específicamente vamos a abordar aprendizaje y memoria. Y me parecía interesante arrancar leyéndoles un extracto de un escritor argentino que seguramente muchas de las personas que están en la cátedra lo conocerán, de Jorge Luis Borges, y dice así el extracto: 2 o 3 veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo: más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Mis sueños son como la vigilia de ustedes. Mi memoria, Señor, es como vaciadero de basuras. Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo, un rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente. Lo mismo le pasaba a Irineo con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo. Esas cosas me dijo. Ni entonces ni después las he puesto en duda. En aquel tiempo no había cinematógrafos ni fonógrafos. Es, sin embargo, inverosímil y hasta increíble que nadie hiciera un experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable. Tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo. La voz de Funes, desde la oscuridad, seguía hablando. Bueno, este extracto es de Funes el Memorioso. Es un caso de una situación bastante atípica, ¿sí? Ha habido otros casos que también se han reportado en la literatura, de personas que tienen una memoria descomunal, ¿sí? Atípica. Por ejemplo, una mujer de 29 años le dijo a unos investigadores que podía recordar el día exacto de la semana de eventos futuros o pasados de casi cualquier cosa relacionada con su vida, todos los números de teléfono, con su vida pasada, con su vida futura, acontecimientos, agendas de datos, todos los números telefónicos personales, el color de la ropa que llevaba la gente, las piezas de música, inclusive recordar una imagen de una pintura de un museo con tanta precisión como si estuviera parada al frente mirándola de nuevo. Este es un extracto de Klatsky de 1980. Entonces, bueno, ¿no? Todos estos reportes de personas que son casos muy excepcionales, con memoria extraordinaria, también en alguna medida nos permiten, ¿no?, preguntarnos cómo es que olvidamos cosas tan rápido, o cómo es que a veces podemos recordar con muchísima precisión cosas que pasaron hace 20 años y no podemos recordar algo que nos sucedió temprano esta misma mañana, ¿no? Es como que algunas cosas son tan difíciles de recordar y otras permanecen casi de manera perenne e inmutable en nuestra memoria. Así que bueno, con esto abrimos uno de los tópicos de hoy, que es memoria. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver. Y el primer punto es pensar, bueno, la relación
entre memoria y aprendizaje, ¿no? Porque esto, si vamos a hablar de memoria, de información que está almacenada, también es imprescindible que haya ocurrido previamente otro paso, que es el aprendizaje. Si bien no todos los aprendizajes están siempre disponibles para ser expresados, hay información que puede estar almacenada y que puede ser inaccesible, que no se pueda recordar, que no se pueda manifestar. O puede haber un aprendizaje y una huella mnésica o una memoria que por algún proceso que ya lo vamos a ver puede haber caído en el olvido. Cuando hablamos de memoria podemos estar haciendo referencia o podemos utilizar el término en distintos sentidos. Lo podemos pensar como un lugar de almacenamiento de información, como un locus, ¿no? de información. ¿En qué áreas, por ejemplo? Podemos hablar desde el punto de vista más neurobiológico. Lo podemos pensar como distintos procesos con sus niveles o sus etapas, y podemos pensar en memoria sensorial, memoria de corto, de largo plazo. Y podemos también utilizar el término memoria como una representación mental, como la posibilidad de simbolizar cognitivamente como una imagen mental, el traer, ¿no? El recuperar una cierta imagen. También podemos pensar o utilizar el término memoria en ese sentido. Un modelo muy difundido en la psicología cognitiva es el modelo multimodal o modelo multialmacén de Atkinson-Shiffrin, que plantea la memoria como un proceso en 3 etapas. En una primera etapa, la información que entra a través de los sentidos. La memoria más inmediata es la memoria de tipo sensorial, ¿sí? En la cual los receptores y los distintos sistemas sensoriales, a través de sus receptores, crean copias exactas y fieles de los estímulos percibidos. Si en esta copia no media un proceso en el cual se enfoque la atención sobre esos elementos, esa información se pierde en menos de medio segundo. De hecho, hay una serie de estudios que se han realizado para determinar con cuál es la velocidad, digamos, que se pierde esta información. Piensen que nuestros sentidos están constantemente procesando información, decodificando información, y si guardáramos toda esa información, sería como un celular, pensamos, ¿no? Si en el celular todo lo que se guardara todo, bueno, no habría después espacio. De hecho, muchas veces tenemos que borrar, seleccionar y borrar, ¿no? Porque se satura. Bueno, entonces este modelo habla de un primer almacén donde es quizás un primer filtro, ¿no? Donde hay una parte de esa información que va a pasar a otras etapas ulteriores de procesamiento, y otra parte de esa información, que es la mayor parte, que se pierde. Si media un proceso atencional, esa información sobre la cual ha caído la luz de la atención, el foco de la atención, va a pasar a una segunda instancia, que es la memoria de trabajo. Ahí ya contamos con información codificada o transformada, de predominancia lingüística, y que esta memoria de trabajo tiene una cierta capacidad. Hay algunos estudios que, si les interesa, estudios ya bastante clásicos, que hablan de el mágico número 7. Si yo les diera una lista de palabras, o no de palabras, sino de letras sin sentido para recordar, verían que
les es más fácil recordar como listas cortas, pero que si incrementamos el número, se pierden más rápido, ¿no? Esa cantidad de letras. Sin embargo, si encontráramos una manera de agruparlo, podríamos retener más elementos. Bueno, estos estudios muestran, digamos, que el spam, digamos, la capacidad, no sé si es spam, es la palabra correcta, pero la capacidad, ¿no?, de este sistema de almacenamiento es hasta 7 elementos. Pero estos elementos, si nosotros los transformamos o los agrupamos en categorías, de manera tal que sigan siendo 7, así podemos como ampliar esa capacidad en este primer almacén. Luego, a partir de la repetición, a partir de la relevancia, la importancia, esta información puede pasar ya a un almacén de memoria a largo plazo, ¿sí? Que esta información, de nuevo, habrá parte de la información que se va a perder de la memoria de trabajo, que es la que no se usa más, la que no es relevante, la que no se ha repetido en el tiempo o reiterado, que va a decaer, que se va a perder, pero va a haber otra parte de esa información que va a perdurar, que es la memoria a largo plazo. O sea, va a pasar a constituir parte de la memoria a largo plazo. Ya este sistema tendría una capacidad como ilimitada. Y aquí la codificación es a partir del sistema de redes o de nodos semánticos relacionados. Piénsenlo esto, ¿no?, como nodos donde uno levanta la punta de un ovillo y es capaz de acceder a una red semántica que está conectada, conectada entre sí. Esto de decir, bueno, ¿no?, cuando, no sé, pienso en... pienso en el arroz con leche, pienso en mi abuela, pienso en la primera casa que tuvimos en Córdoba, pienso en la ciudad donde nació mi mamá, pienso en el dulce de leche, en la canela, me acuerdo de los almuerzos en familia, ¿sí? Bueno, ahí tenemos de una idea o de un recuerdo, ¿sí?, una serie de nodos conectados entre sí. También podemos pensar, ¿no?, de clasificar la memoria podemos clasificarla respecto al nivel de conciencia. Un tipo de memoria que es la memoria explícita es una memoria, justamente, que podemos ser conscientes, somos conscientes del momento en que la adquirimos, de los elementos que la componen. Y una memoria implícita, que es una memoria inconsciente que se manifiesta en la conducta, pero de la cual muchas veces o no podemos dar cuenta de cómo la adquirimos, por ejemplo, o hemos llegado a automatizarla de tal manera que ni siquiera requiere de la intervención de procesos conscientes. Por ejemplo, para manejar el auto y poner los cambios y las marchas, es algo que uno ya hace de manera automática, y seguramente al principio no era así. O sea, al principio era sentarse, les digo mi experiencia, antes de arrancar era como pensar de nuevo, a ver, con esta pierna que hacía, con esta pierna que hacía, bueno, cómo entra la marcha, primera, segunda, tercera. Y luego ya no, digamos, ya llega un momento en el cual uno transita, recorre la calle, la ruta, y no está pensando los movimientos o qué combinación de movimientos tengo que hacer. Ya se ha vuelto implícita. Entonces, también podemos pensarla o clasificarla como memoria episódica, semántica y procedimental.
La memoria procedimental es un tipo de memoria que es implícita, esto que les decía, como por ejemplo de manejar un auto, de quizás, bueno, no sé, tocar un instrumento, alguna habilidad que uno pueda realizar sin tener que estar pensando. También podemos hablar de memorias explícitas como la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica hace referencia a la ubicación en el espacio y en el tiempo de hechos que hemos vivido, episodios, experiencias. En cambio, la memoria semántica ya es un tipo de memoria más conceptual, donde, bueno, están almacenados, digamos, que podemos hacer referencias al conocimiento, ¿sí? Conocimiento donde uno pueda, por ejemplo, conocer no sé, a ver, los distintos presidentes de la historia argentina, de Estados Unidos, de los distintos países que intervinieron y cómo se desencadenó los conflictos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, etc. Cuando estudiamos los contenidos de la materia. Bueno, estas son algunas clasificaciones de la memoria o los tipos de memoria. ¿Por qué es importante saber esto? En principio, pensemos que tanto para evaluar, por ejemplo, la capacidad o el deterioro o la pérdida de esta función, ¿no? la función mnésica, la función de la memoria, saber cómo trabaja, cuáles son los distintos tipos, cómo podemos evaluarla. Si tuviéramos que trabajar con, ya sea pacientes que estamos haciendo algún tipo de neurorehabilitación cognitiva, por ejemplo, que han tenido un accidente cerebrovascular, un traumatismo, poder identificar cuáles son los subtipos de memoria que están alterados y cuáles son los que están preservados, porque a partir de identificar cuáles están preservados podemos ayudar a la adaptación de la persona. Y además podemos diseñar estrategias específicas para estimular aquellas funciones que necesiten ser estimuladas, ¿no? Aquellos tipos de memoria. También hay otro tipo de clasificación que no se los he puesto aquí, que hablamos, que tiene que ver también con una clasificación más del orden de lo temporal. Esto de cuando yo recuerdo digamos, o a ver, podemos hablar de interferencias en la memoria o momentos en los cuales puede haber alguna disrupción, ¿sí? Supongamos que hay una disrupción o un accidente automovilístico o una demencia. Entonces podemos ver si la persona luego presenta dificultades para recordar situaciones ocurridas antes de ese evento o ocurridas después de ese evento. En estos casos estamos hablando de distintos tipos de amnesia, ¿sí? Amnesia retrógrada hacia atrás, amnesia anterógrada hacia adelante. Anterorretrógrada implica, digamos, ambas. Esto también es importante poder identificarlo, poder evaluarlo, porque además hay distintos tipos de demencias donde la alteración en estas capacidades de memoria varían, ¿sí? En el síndrome de Korsakoff, por ejemplo, es diferente a lo que se puede observar luego de un accidente o de un ACV.
o de la demencia de Alzheimer. Entonces, por ejemplo, en el síndrome de Korsakoff, la alteración en la memoria, el síndrome de Korsakoff es un síndrome que se asocia a una gran deficiencia de vitamina B1 en el cerebro, que esta deficiencia es por lo general provocada por un consumo crónico de alcohol, ¿sí? Por el alcoholismo, de crónico y de larga data, pero hay personas que tienen ciertas patologías en el hígado que también pueden desarrollar este síndrome. En fin, volviendo un poquito. En síndrome de Korsakoff, digamos, cuando se presenta, digamos que a veces se presenta de golpe casi, cuando se presenta, luego lo que observamos es que la pérdida de memoria es realmente enorme, la memoria retrógrada desaparecen pero años, ¿sí? Tuve la oportunidad de conocer muy cercanamente a una persona con estas características que, bueno, luego del síndrome de Korsakoff y la propia demencia, habían desaparecido muchos años, ¿sí? Era una persona de alrededor de unos 60 años que se pensaba a sí mismo como alguien en sus 30, sus 40, porque se le habían borrado muchísimos años de su vida. Entonces también preguntaba por personas que habían fallecido hace muchísimo tiempo, y tenía como una gran alteración en lo que es también la memoria hacia adelante, ¿sí? La posibilidad de volver a generar recuerdos en el corto plazo. Entonces, en el transcurso de una conversación, cualquier distractor ya operaba como para que se perdiera toda la información y había que volver a empezar de cero, como de volver a presentarse, qué está haciendo uno acá. Y esto ocurría en lo que era la memoria explícita. Sin embargo, en la memoria implícita y memoria procedimental, no. Solo que la persona después no podía dar cuenta de cómo sabía las cosas que sabía. Porque, bueno, fue llevado a una institución y en la institución, cuando quería ir al baño, lo encontraba al baño, digamos. Pero si vos le preguntabas dónde estaba el baño, no sabía. No te lo sabía decir porque realmente no lo recordaba, pero si se levantaba para ir al baño iba derecho, sin equivocarse, por ejemplo. Entonces, bueno, esto, de nuevo, ya sea que estén cursando la carrera de psicología o estén cursando la carrera de acompañamiento terapéutico, para diseñar algunas estrategias de intervención es muy importante conocer en profundidad esta función y los distintos indicadores que nos pueden permitir conocer si está preservada o no, y bueno, pensar estratégicamente, ¿no? Bueno, espero no haberme ido muy por las ramas. Por supuesto que este es un curso introductorio, entonces este nivel de profundización que tendrán que ir adquiriendo, bueno, lo van a ir adquiriendo a lo largo de la carrera. A ver. Entonces, hay algunos indicadores, los más típicos si se quiere, que nos permiten medir la memoria, el grado de recuerdo. Uno que conocen mucho es el de reconocimiento. Digo conocen mucho porque, y si todavía no lo conocen, en esta carrera lo van a conocer, porque bueno, justamente la masividad nos ha llevado a muchas de las materias a implementar el sistema de evaluación con preguntas de tipo multiple choice, donde ustedes tienen que elegir entre una serie de opciones cuál es la opción correcta. Eso supone reconocer cuál es la información de la información que me dan. Y esto es una manera de evaluar lo que sabemos. Pero hay otras maneras. Una manera que implica otro tipo incluso de codificación de la información es el recall, digamos, ¿sí? Es el recuerdo propiamente dicho que requiere recrear o reconstruir la memoria,
los contenidos o los elementos de esa memoria. Reconstruir un concepto, por ejemplo, ¿sí? Para definirlo en un examen oral, por ejemplo, es este tipo de memoria que se pone en juego, y seguramente el proceso de almacenamiento y de codificación para tener un buen desempeño en este tipo de tests o de evaluaciones es diferente, ¿no? El proceso requiere un manejo más profundo de la información, el poner los conceptos en relación entre sí, de manera tal, recuerdan esto que yo les decía de los nodos y de la red semántica, de manera tal de que yo pueda acceder a algunos de estos puntos de información que me permitan, ¿no? Como el quien va pescando una red, me permiten ir recuperando los otros elementos. Y otro indicador es el reaprendizaje. Justamente, por ejemplo, uno puede aprender, no sé, a jugar ajedrez y pasa mucho tiempo sin jugar y vuelve a querer aprender y le explican de nuevo cómo se jugaba y rápidamente no te lleva el tiempo que te llevó a aprender por primera vez, ¿sí? O un material, un texto. Volver a estudiar para un final, cuando uno ha hecho un proceso de aprendizaje para los parciales a lo largo del año, ahí podemos ver que se reduce el tiempo que demoramos en aprender de nuevo. Esto nos está diciendo que hay algo de información ahí. No nos lleva el mismo tiempo que antes. ¿Por qué no nos lleva el mismo tiempo que antes? Porque hay información que está almacenada, que quizás no estaba codificada de manera tal que pudiéramos terminar de acceder a esa información, pero con este nuevo ensayo de aprendizaje ahora sí está disponible. Y entonces esto, cuando encontramos que desde el momento de aprendizaje, si apenas terminamos de adquirir una información y el momento de evaluación vemos que va decayendo, ¿no?, el recuerdo, entonces podemos estar hablando de olvido. Respecto a esto hay distintas teorías. Algunas nos hablan de que en realidad nada se borra, nada se pierde, pero lo que sucede es que perdemos la posibilidad de recuperar esa información. Hay otras teorías, ambas tienen apoyo, evidencia científica, experimental, en modelos animales, en modelos humanos. Hay otras que hablan de que sí, que efectivamente sí se pierden algunas huellas mnésicas, sí se pierden algunas conexiones neuronales, algunas información que estaba codificada a través de redes neurales y que nunca más va a ser accesible porque se perdió. Pero bueno, más allá de cuáles serían los mecanismos a través de los cuales se produce el olvido, también tenemos distintas fuentes de olvido. Por supuesto, una es el intervalo de tiempo que transcurre entre la adquisición y la evaluación, con los procesos que estén ocurriendo. De nuevo, que puede ser que esa información se borre o simplemente ya no es más accesible. También los procesos de interferencia. También aquí podemos hablar de interferencia proactiva o hacia adelante y retroactiva o hacia atrás. Pensemos, por ejemplo, en los números de teléfono. Yo, por ejemplo, no recuerdo el número de teléfono anterior, mi número de teléfono anterior al actual. ¿Por qué no? Bueno, esto es un tipo de interferencia. El aprendizaje de esta nueva información, de este número nuevo, interfiere con el recuerdo del anterior. ¿Esto qué es? Interferencia retroactiva o proactiva. Es interferencia retroactiva, hacia atrás. Esta nueva información me impide o interfiere con la recuperación de una información más vieja. Retroactiva. Si fuera al revés, digamos, si yo no pudiera aprenderme o recordar bien mi número actual, entonces sería proactiva. También hay otras fuentes de olvido, como los cambios contextuales. ¿Por qué los cambios contextuales? Porque muchas veces, o en general, a ver, más que muchas veces, no, en general,
La información que se guarda, que se codifica, también contiene elementos del contexto en el cual esta información ha sido codificada. Y contexto en sentido amplio. Puede ser un contexto semántico, de significado, puede ser un contexto físico. Hay estudios, por ejemplo, de recuperación de la memoria que se han realizado bajo el agua y fuera del agua, con buzos, con personal de buceo, no buzos de ropa, en los cuales se les daba que aprendieran una lista de palabras o de letras, series de letras, y era notoria la diferencia en la retención si se los evaluaba en el mismo contexto, o sea, abajo del agua o afuera del agua. Tendían a recordar más si eran evaluados en el mismo contexto donde habían adquirido o generado la información. Y recordaban menos, o era más notorio el olvido, si el contexto era diferente, si se cambiaba el contexto. Estudios de estos hay muchísimos, no solo con los buzos, que este es un estudio también clásico, pero también con estudiantes, en aulas, en contextos. El contexto pueden ser olores, pueden ser sensorial también, para que lo pensemos, digamos, pero los cambios contextuales también son una fuente de olvido. El cambio contextual también puede estar dado por un cambio en los sistemas sensoriales, en cómo procesamos la información, y esto tiene que ver también con la amnesia infantil. Bueno, dijimos también que todo aprendizaje requiere de memoria. Vamos a correr esto un poquito de acá para que no tape. Y aquí tendríamos un problemilla. A ver si podemos correr que se vea mejor. Ahí está. ¿O no está? Yo lo veo perfecto en mi pantalla. Me parece que ustedes no lo ven. Bueno, esperemos que se vea bien. A ver, quizá intento una cosita más. Esto de estar en vivo y en directo. Ahí va. Esto quería. Ahí está. No es en vivo y en directo, pero para mí sí. Porque estoy grabando la clase a medida que voy pasando las diapositivas. Después les voy a compartir una muy breve encuesta para ver cuál es como la mejor forma de interactuar con ustedes que les sirva más. Pero volviendo al tema. El segundo tópico, que es como esto, ¿no? Una cosa no se hace la otra, es el aprendizaje. Y empezamos por lo básico, que sería dar una definición de qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje. Y bueno, el aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas, que puede ser tanto llevar a cabo acciones específicas como inhibir determinadas respuestas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo aprender a no saludar a ciertas personas cuando traen cara de pocos amigos, por ejemplo. Y la definición entonces, vamos a tomar dos definiciones. La primera es la de Domjan, que es un autor que van a ver en psicobiología experimental en tercer año, seguramente lo van a ver más en profundidad. Y bueno, Domjan lo define el aprendizaje como un cambio duradero en los mecanismos de conducta que resulta de la experiencia con el ambiente. Entonces, vamos a ver los distintos elementos de esta definición. Este cambio primero es duradero, entonces algo que se aprende y permanece en los mecanismos de conducta, ¿sí? Quiere decir que eso está ahí, almacenado en algún lado, y que en algunos momentos se va a expresar, y que deviene de la experiencia con el ambiente, es decir, no es espontáneo, no es por una cuestión, no sé, quizás del desarrollo, que de pronto yo puedo realizar una conducta que antes no podía.
hizo falta la experiencia con el ambiente. Para determinar si hubo o no aprendizaje, pues la única manera que podemos es observarlo en el desempeño, en la conducta. Entonces la ejecución, el desempeño es la única o es la manera que utilizamos para evidenciar este aprendizaje. Y de nuevo no se da no solo en la conducta, digamos, no son solo los cambios en la ejecución, sino en el potencial de esta conducta. Y esto aquí. Ahí vamos. Y acá se me corrió de nuevo. Vamos a ver si lo podemos reacomodar. No, ahí, bueno. Decimos que es, tomando otro autor que es Roger Tarpey, la definición la verdad que es verdaderamente bastante similar a la que acabamos de dar. Vamos a correr esto. No, este quiero correr. Ahí está. Espérenme un segundo. Ahí, vamos a correr acá. Check. Bueno, entonces. Aprendizaje como cambio duradero en el estado mental de un organismo, el cual es consecuencia de la experiencia e influye de forma relativamente permanente en el potencial del organismo para la conducta adaptativa posterior. Y acá vamos a hacer una distinción, porque los cambios en la conducta pueden deberse al aprendizaje, pero también pueden deberse a otros factores. La fatiga, ¿sí? Yo puedo tener un menor rendimiento, y no porque no haya habido un aprendizaje, sino simplemente por la fatiga. Por la maduración, maduración en los sistemas sensoriomotrices, por ejemplo. Y claro que sí, la maduración muchas veces interviene con la experiencia y con el aprendizaje, y a veces es un poco gris la distinción. Pero a veces algo que hemos aprendido requiere de un proceso madurativo para que se pueda expresar, y a veces simplemente se trata de algo que podemos realizar porque hubo maduración en el sistema motor, por ejemplo, o por adaptación, ¿sí? La adaptación evolutiva a lo largo de las generaciones, adaptaciones evolutivas. Entonces ahí ya participa la herencia, y se relacionan entonces con cambios que van de generación en generación en los mecanismos de aprendizaje. A ver, estoy haciendo lío acá, un segundo, que pueden tener que ver con cambios, no necesariamente en los genes. Ahí dice con el genotipo, pero no, es fenotipo. Que estos cambios en el fenotipo se deben no al cambio en los genes en sí, pero sí en los mecanismos reguladores de la expresión o inhibición de determinados genes. Esos son cambios epigenéticos. A ver, ahí vamos. Cuando hablamos de aprendizaje, podemos hablar de aprendizaje de tipo no asociativo, ¿sí? Ahí tenemos los procesos de habituación y de sensibilización, que son respuestas aprendidas, de las más simples y de las más elementales, que las podemos observar en la mayoría de las especies del reino vivo, de seres, de animales, que consiste en la habituación, sería dejar de responder, o una disminución en la respuesta a partir de la experiencia. Piensen que mientras están viendo este video seguramente ya llevan un buen rato sentadas en la silla, y si no media esto de prestar atención, tal vez hay una serie de estímulos que han dejado de percibir. Pero en el momento que yo les digo piensen en ellos, los perciben. Entonces no se trata de una cuestión de fatiga sensorial, de que sus sistemas sensoriales los hayan dejado de percibir. O por ejemplo, cuando
eh, bueno, quienes vivan en zonas quizás más céntricas o a veces donde pueda haber, o bueno, les cuento una situación, yo tengo la gente que vive al lado de casa tienen un perrito chiquitito y que ladra todo el día bastante. Sí, sí. Pero es como que yo dejo como de escucharlo, y es esto, ¿no? Como uno deja se habitúa, entonces quizás dejo de sobresaltarme o de reaccionar al ladrido. Eso sería habituación. La sensibilización, en cambio, es un incremento en la tasa de la respuesta debido a la experiencia. La sensibilización puede ser, por ejemplo, cuando el estímulo es de alta intensidad y más bien atípico. Entonces, cuando tiene esas características el estímulo, bueno, ahí se produce la sensibilización, que es esta tendencia a responder con mayor intensidad. Por ejemplo, nos puede pasar que nos asalten en la calle y después estamos como cualquier sonido o ruido nos hace sobresaltar. O vamos a otro ejemplo, ¿vieron cuando ven una película de terror y después todos los ruidos los hacen, están en la casa y no sé, el mueble le hizo y uno pega un salto? Bueno, eso sería sensibilización, por ejemplo. A ver, voy a hacer una pequeña pausa porque se está poniendo muy oscuro para encender algunas luces. Entonces, a ver si espero que estemos todavía grabando. Otro tipo de aprendizaje que ya involucra asociación entre estímulos es el aprendizaje asociativo, que en este caso el aprendizaje asociativo puede implicar asociación entre estímulos, que sería en este caso el condicionamiento clásico, o asociación entre estímulos y respuestas, que es el condicionamiento operante. Ejemplos de condicionamiento clásico sería, tiene que ver, digamos, en ambos casos los aprendizajes asociativos, que son de tipo digamos, memoria, utilizan el tipo de memoria implícita posteriormente, es la posibilidad que tenemos de una manera bastante sencilla y rápida y efectiva de retener información respecto a las relaciones entre los eventos en el ambiente. A medida que uno puede predecir cosas que van a pasar, bueno, puede tener una conducta más adaptativa. Por ejemplo, el clásico ejemplo que van a ver son los experimentos de Ivan Pavlov, del perro y la campana. Primero suena una campana y después se le presenta comida y con el paso de las experiencias de estos dos estímulos vinculados o asociados entre sí, luego con el solo oír la campana el perro ya saliva, ¿sí? Por ejemplo, sin ir a una situación tan artificial, con oír el auto o el sonido del auto que va llegando, las mascotas de la casa ya saben que viene el dueño, digamos, y entonces ya reaccionan a eso. Que bueno. Y el condicionamiento operante tiene que ver con poder generar las condiciones para obtener determinados resultados, ¿sí? Las condiciones son generalmente operar sobre el entorno, operar sobre el ambiente. Yo estudio y me saco una buena nota, ¿sí? Realizo primero una determinada conducta y eso puede traer determinadas consecuencias. Si las consecuencias son consecuencias deseadas, entonces la conducta se refuerza, tiende a realizarse con mayor frecuencia, con mayor intensidad y a sostenerse. Ese sería un aprendizaje de recompensa. Si las consecuencias son negativas, la conducta tiende a bajar la tasa de conducta. La consecuencia a veces puede ser, quizás no sea negativa, pero puede ser que si yo hago determinada cosa,
pierda la posibilidad de obtener un premio o de hacer algo que me gusta. Y en ese caso es un condicionamiento por omisión, condicionamiento operante de omisión se denomina, y también tiende a disminuir la tasa de respuesta. Finalmente hay otro tipo de condicionamiento operante que tiende también a aumentar la tasa de respuesta, pero ya tiene que ver no con generar o con alcanzar algo positivo, sino con evitar algo negativo. Este sería el aprendizaje de escape o evitativo. Lo vemos mucho en las fobias, lo vemos mucho, digamos, en las reacciones de evitar situaciones ansiógenas, situaciones de exámenes, esto de no presentarse a rendir, por ejemplo, porque yo en la medida que no me presento, no me expongo a este estrés y me alivio. Esta manera de aliviarme hace que se refuerce no presentarme. Bueno, estos serían los tipos más básicos y más sencillos de aprendizaje, si bien no son los únicos, pero bueno, son los que vamos a abordar en esta oportunidad. Bueno, seguimos en la próxima clase, ya abordando los temas siguientes. Recuerden siempre que las dudas, las consultas las pueden hacer a través del foro del turno mañana. Yo chequeo los foros y bueno, y si no quieren dejar la consulta en el foro, también hay estudiantes que mandan directamente a través del aula virtual, se puede escribir mails que llegan luego a las casillas de mail. Así que también me pueden escribir por esa vía. Espero que esta clase les haya sido útil, les haya aclarado y les haya quizás permitido profundizar un poco más en algunos temas que puedan serles de interés. Que anden muy bien, cuídense mucho y prontamente la siguiente entrega.